¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y de series turcas. Quédense hasta el final porque todo está bastante bueno. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y ya es oficial, las celebridades turcas comenzaron a estrenar bikinis como si no hubiera un mañana. Y adivinen quién se robó todas las miradas. Esta vez fue Bergüzar Korel, sí señores, nuestra inolvidable Sherazad de Las Mil y Una Noches, madres de 3 reinas y con un glow up que los va a dejar boquiabiertos. Acaba de abrir oficialmente su temporada de verano y lo hizo como solo ella sabe, con estilazo, actitud y un físico inolvidable. Y es que por si no te habías enterado, Bergüzar bajó nada más y nada menos que 25 kilos en solo 8 meses. ¿Cómo lo logró? Pues con muchísima disciplina, una dieta súper estricta, caminatas diarias de 2 horas y 1 hora de natación. Además reveló que lleva años tomando agua alcalina, o sea, consistencia nivel experta, señores. En sus redes sociales no solo muestra su transformación física, sino que también comparte recetas saludables, consejos y hasta anécdotas de su proceso. Todo bajo supervisión médica, por supuesto, una reina responsable y claro, como estamos en plena apertura de verano, Bergüzar se unió a la ola de famosas que ya están publicando fotos en bikini. Esta vez apareció con un bikini rosado que dejó a todos boquiabiertos en el feed de Instagram, que tembló por completo. Con un cambio físico que parece desafiar el pasado del tiempo, esta actriz no solo deslumbra por fuera, sino también por su constancia y energía positiva. Madres de 3, como ya les mencioné anteriormente, actriz reconocida y por supuesto ahora fitness. Korel lo tiene todo, así que ya lo sabes, si pensabas que el verano no podía ponerse más caluroso, espera ver las próximas publicaciones de Bergüzar, porque todo apunta a que va a seguir incendiando las redes, no solo las redes, también la pantalla. Pero mi gente, vamos con otra noticia para los fanáticos de la serie Bahar. Así es, que por cierto esa serie, no sé, siento que esa serie la han cambiado bastante porque esa serie era de un remake de una serie coreana que recuerdo que yo la vi. Pero veo que es totalmente diferente a lo que yo vi. Pero esa no es la noticia, señores. Vamos a lo que venimos. Atención, fans de Bahar, porque esta noticia los va a dejar en shock total. Justo cuando nos estábamos recuperando del último episodio, va Show TV y nos suelta otra bomba. Una de las protagonistas abandona la serie. ¿Qué? Sí. ¿Cómo lo oyes? El querido Timur, interpretado por el talentoso Mehmet Yilmaz Ak, no estará en la próxima temporada y no es un rumor cualquiera, lo confirma la mismísima Birsen Altuntaş, así que ya sabes, esto se va, pero en serio. Recordemos que el último capítulo de la temporada vimos a Timur abordar un avión con destino a New York, pero luego, ¡boom!, sorpresivamente el avión se estrella y hasta ahora no sabíamos si sobrevivía. No, pues parece que esta escena fue algo más que puro suspenso, fue la despedida oficial de este personaje. Según Birsen Altuntaş, Mehmet llegó a un acuerdo con la productora NF Jumping para no continuar en la segunda temporada. Lo que nos deja preguntándonos cómo van a justificar su ausencia, ¿habrá muertos en el accidente o nos tienen preparado una salida dramática al estilo telenovela turca? Obviamente. Pero gente, eso no es todo. Además de la salida inesperada, se viene otro cambio grande. El equipo de guionistas también será renovado para la próxima temporada. O sea, lo que viene promete ser bastante distinto. Pero ahora la pregunta del millón, ¿cómo creen ustedes que afectará esto a la serie? ¿Seguirá teniendo el mismo impacto que tuvo en un inicio sin uno de sus personajes centrales? Coméntemelo ahí en los comentarios, que estaré leyéndolos. Pero vamos a pasar con otra información, y es que ustedes se recuerdan de la serie que ya yo les he hablado bastante en el canal, la nueva comedia romántica Ilesa de Ti. Atención, amantes de las comedias románticas, porque Ilesa de Ti ya está calentando motores y pronto promete hacernos reír a carcajada este verano. Sí, la nueva serie de ATV ya presentó su primer afiche oficial, señores. Y por supuesto no ha pasado desapercibido ni para bien ni para mal. Pero ahora te cuento todo con detalle, ¿vale? Primero lo importante, Ilesa de Ti marca el gran regreso de Burak Özçivit y Şevket Aydemir
a la televisión. Después de 11 años sin trabajar juntos, ¿te suena? Son los genios detrás del éxito como Leila Ailek Mejnun, así que las expectativas están... ¡Auch! ¡Auch! Así que las expectativas están altísimas, señores. En los roles protagónicos tenemos a Buse Meral y Burak Dakak, que promete muchísima química y muchísimo caos familiar, porque sí, esta es una comedia centrada en familia de lo más peculiar. El elenco también incluye nombres bastante conocidos como Bildan Ataserber, Hakan Yilmaz, Fatih Al, Esra Kisidogan y hasta Serrin Sumber. Una señora de la actuación, o sea, talento hay de sobra. La serie ya había lanzado su primer tráiler hace unos días y causó sensación gracias a sus escenas súper cómicas y al detalle nostálgico. Y ahora que lanzaron el primer afiche oficial, la conversación volvió a estallar en redes. Algunos lo amaron y dijeron que refleja a la perfección el caos familiar de la trama, y otros lo encontraron algo cliché, como si ya lo hubiéramos visto muchísimas veces. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. En gustos se rompen géneros. Lo cierto es que Ilesa de Ti está dando de qué hablar desde que se anunció, y con fecha de estreno prevista para junio, parece que será uno de los platos fuertes de la temporada. Pero déjame saber tú ahí si la vas a ver. Señores, no me miren la panza, que yo me acabo de comer 4 quipes, un bollito de yuca y una croqueta. No me lo creo, no me lo creo. O sea, estoy recién hartada. Pero vamos a continuar, que eso no es lo importante. Y bueno, mi gente, vamos por otro lado, y es que lluvia de críticas para Hande Erçel y Barış Arduç serán pareja por tercera vez. Ahora el remake de Queen of Tears, como le mencioné en otros videos anteriores, si ustedes están activos al canal ya saben de esta noticia, pero agárrate porque aquí viene lo fuerte. Hande Erçel y Barış Arduç vuelven a estar en boca de todos, y esta vez no por un romance en la vida real, sino porque serán pareja por tercera vez consecutiva en una nueva serie. Sí, tercera vez, y eso a muchos no les ha caído nada bien. Resulta que esta pareja, que ya compartió pantalla en la película de Netflix Ruzgarit Birak y en la serie de Disney Plus Ash Hatirlar, creo que lo pronuncié bien, ahora darán el salto para la televisión con una nueva producción, una adaptación de la serie coreana del K-drama Queen of Tears, como Reina de las Lágrimas, se traduce en español creo. La noticia de que Turquía adaptará esta serie coreana tan popular ya había causado revuelo, sobre todo entre los fans del K-drama original, pero cuando se anunció los protagonistas de esta serie, que serían nuevamente Hande Erçel y Barış Arduç, desató una tormenta, señores. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios como: otra vez estos dos, ¿de verdad no hay más actores en Turquía? Denle oportunidad a nuevas parejas. Y es que aunque ambos son talentosos y tienen muchísimos fans, parece que esta repetición ya empieza a cansar a una parte del público. Al parecer, verlos juntos por tercera vez en tan poco tiempo no les emociona tanto como los productores esperaban. Por supuesto, también hay quienes están felices con la noticia y defienden a la pareja con todo. Tienen química, son guapísimos juntos. Ya los veo hasta en comerciales de yogur si quieren, dicen por ahí. Pero lo cierto es que para una adaptación tan esperada como Queen of Tears, muchos esperan algo diferente, una pareja nueva, un casting que sorprendiera a todos. Pero déjenme saber qué opinan ustedes. ¿Será que Hande y Barış lograrán callar la boca a todos con su actuación y conquistar al público una vez más? Déjenme saber su opinión ahí en los comentarios. Cuéntenme qué opinan, los leo, y coméntenme ahí si les emociona esta nueva adaptación de esta serie. Paren todo porque tenemos actualización directa de una de las actrices más queridas del momento, de Brin Özkan, a quienes estamos viendo actualmente como Nilüfer en la serie Shift Kishilioda. Sorprendió a todos sus seguidores al compartir que tuvo que ser operada de urgencias, nada más y nada menos que por un problema de riñón, señores. Algo súper serio, sí, así como lo escuchan. ¿Quién lo diría? Porque vemos a la actriz muy normal actuando en la serie
y uno no sabe lo que hay detrás de bastidores. La actriz, que viene brillando con fuerza en su regreso a la pantalla, vivió un momento bastante delicado a nivel personal. Todo comenzó cuando publicó un mensaje en su Instagram desde el hospital avisando que tendría una pequeña cirugía. Su mensaje fue claro pero preocupante. Todo está bien, amigos. Hoy me harán una pequeña operación y espero volver pronto a estar sana. Así nos dejó su comunicado la actriz en su cuenta personal de Instagram. Pero luego del procedimiento, Debrin volvió a comunicarse con sus fanáticos y ahí se sinceró con todos. En sus propias palabras confesó: tuve que someterme a una cirugía de riñón, puede que haya sido el problema de salud más difícil de toda mi vida. Wow, sin duda una confesión que tocó a todos sus seguidores y generó una ola de apoyo en redes sociales. Debrin agradeció cada llamada, cada mensaje y aprovechó para dejar un consejo muy valioso: cuídense mucho, la salud es todo, ya me estoy recuperando y espero volver pronto a la normalidad. Aunque no pudo responder a todos por la cantidad de mensajes que recibió, dejó muy claro que está enfocada en su recuperación y nosotros desde aquí le mandamos bonitas vibras para que se recupere más pronto. Y ustedes también ahí háganlo en los comentarios. Porque sí, Debrin no solo es una actriz, sino también una mujer valiente que no tiene miedo a mostrarse real y vulnerable, y eso sinceramente se aplaude. Por cierto, si ustedes no han visto Shift Kishili Da, aprovechen para echarle un ojito a esta nueva comedia romántica protagonizada por ella. Y bueno, mi gente, prepárense porque esta noticia viene cargada de lágrimas. En el último episodio de la exitosa serie Leila Yad Ash Adelet de Now TV, se vivió una de las escenas más tristes de toda la temporada: el adiós definitivo a Jivan. Así como lo oyes, el personaje interpretado por Alperen Duimas, que venía luchando contra el cáncer desde hace varios capítulos, murió en pantalla. Sí, el público simplemente no lo pudo soportar. Yo tampoco no soporté. Desde que se anunció que Alperen dejaría la serie, los fans estaban con el corazón en la mano, esperando ver cómo se despediría Jivan. Y bueno, la escena fue tan emotiva, tan intensa, que Twitter, o bueno, X, y Instagram y TikTok, todas las redes sociales se llenaron de comentarios. En la escena, Jivan está acompañado por Leila, interpretada por Semre Baishel. Vive sus últimos momentos con una mezcla de amor, tristeza y resignación. El diálogo, las miradas, la música, todo conmovió profundamente a la audiencia. Los comentarios en redes nos hicieron esperar, comentando cosas como: no estoy bien después de esta escena, Alperen Duimas nos destruyó emocionalmente, la actuación de Semre y Alperen fue simplemente brutal. Y ¿saben qué? No es para menos la química entre ellos, la evolución del personaje y el cierre de esta historia dejaron huella difícil de borrar. Como ya sabíamos por Birsen Altuntash, Alperen dejaría la serie tras la primera temporada, que ya tiene confirmada una segunda, y aunque la producción ya se encontró un nuevo galán para Semre Baishel, el vacío que deja Jivan va a ser difícil de llenar, señores. Si aún no has visto la escena de su muerte, prepárate porque vas a llorar bastante. Y si ya la viste, déjame saber ahí en los comentarios cómo terminaste. Te leo. Pero bueno, mi gente, por otro lado, Demet Özdemir rompe el banco. Su ganancia por capítulo en la serie Sresh Ruya deja a todos con la boca así. Agárrense porque esto está a otro nivel. En Sresh Ruya, la flamante serie de Canal D, Demet Özdemir no solo deslumbra en pantalla con su papel de Ruya, sino que también arrasa con su sueldo de 1.5 millones de liras turcas por capítulo. ¿Ok? Y por si fuera poco, la protagonista de éxito como 309 y Dugun Ekkaterin, o bueno, creo que así se pronuncia, no sé, también está facturando fuerte en la serie, pero también en publicidad se llevó 25 millones de liras turcas por un
solo spot en septiembre pasado, ¿ok? Y para rematar, invierte a lo grande. Hace poco compró una lujosa residencia en Atenas de 38 millones de liras turcas. El secreto de su éxito, bueno, talento, carisma y contratos que la ponen en la cima del negocio. Con estas cifras, Demet no solo es de las actrices mejor pagadas de Turquía, sino también una empresaria astuta que sabe dónde y cómo invertir su dinero. Pero déjenme saber ahí en los comentarios qué les parece este sueldo de la actriz. Los leo. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Si me vieron un poquito apagada, así como sin mucha energía, señores, es porque estoy bastante cansada, pero aún así dije, tengo que cumplir con mi público y hacerle su contenido y traerle información calientita. Y por eso estoy haciendo este video, pero estoy full cansada, estresada, solo quiero bañarme y acostarme. Pero no, tengo que ahora editar este video para publicárselos. Nada, mi gente linda, síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Invitarlo a que se suscriban, manita arriba, compartan y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero muchísimo, bye bye, hasta la próxima.